Tendemos a pensar que muchas de las cosas innovadoras que hacen nuestra vida más sencilla son relativamente nuevas, pero no. A veces, la historia de los inventos se remonta mucho más atrás de lo que creemos. Echa un vistazo para saber de cuáles hablamos. El primer teléfono es muy anterior a Alexander Graham Bell. Fue la civilización chimú de Perú la que lo inventó usando tan solo cuerda y calabazas. El profesor de física Thomas Goldsmith, Jr., fue quien desarrolló el primer videojuego en la década de 1940, algo que consiguió conectando un tubo de rayos catódicos a un osciloscopio. Más de 2 décadas antes de que Apple lanzase el primer iPod, AXA System llegó al mundo. Este reproductor de música digital fue obra de Ken Kramer y James Campbell, quienes lo inventaron en 1979. Las primeras imágenes en movimiento fueron unas pinturas rupestres descubiertas en Las Caux, Francia. El efecto se generaba observando las paredes a la luz de lámparas de aceite. En Ensisheim, Francia, se descubrió un cráneo al que se le habían hecho agujeros, curados, que solo podían haber sido obra de una cirugía. Las primeras puertas automáticas fueron obra del ingeniero y matemático griego Herón de Alejandría. Y fue precisamente Herón de Alejandría quien también desarrolló un invento semejante a una máquina expendedora que permitía vender cantidades limitadas de agua bendita en el antiguo Egipto a través de un sistema de pago con monedas. La primera computadora fue obra del matemático británico Charles Babbage, quien la inventó en 1821. Era enorme y, básicamente, actuaba como una calculadora gigante. En el siglo XVI, en los Países Bajos, existía un sistema que permitía que los libros pasasen de un amigo a otro y que estos incluyesen nuevas publicaciones. Como redes sociales. En 1973, existía un programa de televisión llamado An American Family que seguía la vida real de Patty Bell Loud, así como la de sus hijos. La primera soda se remonta a 1783, cuando el suizo J.J. Weppe empezó a vender agua con gas en Ginebra. El ingeniero sirio Calínico fue quien inventó el lanzallamas en el año 678. El sifón lanzaba un líquido altamente inflamable que después ardía al entrar en contacto con el objetivo. Tadeusz Cagil inventó el telarmonio en 1898. Este transmitía música a los hoteles y restaurantes por teléfono. El Nintendo. La empresa japonesa se fundó en 1889 y en un principio no solo era pequeña, sino que además estaba especializada en barajas. Los antiguos romanos ya podían comprar comida rápida en puestos callejeros. El plato típico solía llevar carne, queso y lentejas y se servía con vino. Las primeras pilas se remontan al 250 a.C. y se descubrieron en Irak. Eran capaces de generar hasta 2 voltios de electricidad. El matemático William Bourne fue quien desarrolló el primer prototipo de submarino en el siglo XVI. Sin embargo, no vivió lo suficiente como para ver su invento realizado. El concepto de las lentes de contacto se lo debemos a Leonardo da Vinci, quien sugirió que la córnea podía mejorarse al contacto con el agua. Nathan Ames fue un poeta y abogado que inventó las escaleras mecánicas en 1859, aunque él las describía como escaleras giratorias. La primera película en 3D se llamaba The Power of Love y se proyectó en cines en 1922. El primer registro que tenemos del uso de papel higiénico se lo debemos al erudito chino Yan Zitui, quien al parecer ya lo utilizaba en el año 589. El primer detector de terremotos lo desarrolló el inventor chino Zhang Geng en el año 132. Los antiguos romanos tenían un sistema llamado hipocausto que hacía que circulase aire caliente por las paredes y bajo el suelo. Las personas empezaron a enviar telegramas a finales del siglo XIX y se les cobraba por cada letra. Por lo tanto, no les quedaba más remedio que abreviar las palabras al igual que hacemos en la actualidad para ahorrar tiempo. El primer fax fue obra del mecánico escocés Alexander Penn en 1843 y transmitía imágenes de la misma manera que un telegrama enviaba mensajes. La primera película en color fue obra del químico y fotógrafo Edward Raymond Turner. Este la desarrolló en 1899, 40 años antes de que su invento llegase a la gran pantalla.